23 de julio del 2024 en este programa que se llama El Arranque. Yo soy Maximiliano Lecchi. Vamos a compartir información, política, noticias y actualidad. Este programa fue declarado de interés para la comunicación social por la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además nominado a los premios Martín Fierro Digital como Mejor Magazine en el año 2022. Bueno, ¿de qué me gustaría charlar, pensar, analizar, reflexionar y de alguna manera tratar de vislumbrar el futuro? El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando del señor Jorge Macri, en el día de ayer salió fuerte a apuntar contra la licitación de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires. Licitación de las grúas que ya el año pasado había levantado la voz la coalición cívica a través del legislador de la ciudad, Facundo del Gaizo, y de la propia Elisa Carrió, hablando de que era un escándalo lo que pagaban, lo que se pagaba por el acarreo de las grúas a la ciudad de Buenos Aires, es decir, lo que le pagaban las empresas, el canon locativo que pagaban las empresas por el acarreo de las grúas, que era un monto irrisorio. O sea, si yo te digo hoy, eran como 50.000 pesos el año pasado, era prácticamente un monto que llevaba risa, porque cada vez que te acarreaban el auto en la ciudad de Buenos Aires, vos tenías que erogar más de 20, 30.000 pesos. O sea, con un acarreo y medio, las empresas pagaban el canon locativo que se le entregaba a la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri, en el día de ayer, salió a apuntar duro contra ese precontrato que vencía y que se preadjudicó nuevamente el año pasado, 7 días antes, dice, de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta saliera del poder. Ahora la pregunta que uno se hace es, primero, el tiempo transcurrido para finalizar la preadjudicación. Es decir, ya pasaron 7 meses. Entonces, ¿qué pasaron en estos 7 meses para que ese contrato no se firmara como fijo antes? Es decir, ¿por qué no se autorizó antes, no se dejó de autorizar antes? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Digamos, si hubo alguna pelea ahí en el medio, por ejemplo, con las empresas. Y por otro lado, si estamos hablando de continuidad en el PRO, porque primero estuvo Mauricio Macri, 2 periodos de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, luego Horacio Rodríguez Larreta, que era su jefe de gabinete, que también pertenecía al PRO, y uno entiende que el propio Jorge Macri era la continuidad de Larreta, o al menos así se vendió en la campaña. Entonces, ¿cómo esto no se habló antes? Es decir, ¿cómo Larreta no le informó a Jorge Macri, que era su candidato, por ejemplo, a estos contratos? Digamos, son todas preguntas que uno se hace. Y algunos hablan de esta interna dentro del PRO que ya es intestina, que se llevó puesta la presidencia de Horacio Rodríguez Larreta, la eventual, o de Patricia Bullrich. Es decir, esa pelea intestina entre Bullrich y Larreta llevó a que hoy el presidente sea Javier Milei y no sea alguien del PRO. Y la pregunta es ahora si esta pelea intestina que Jorge Macri va a empezar a llevar contra el sector de Larreta no puede hacer que en la ciudad también se vea puesto en juego el poder hegemónico del PRO, que ha venido ostentando a lo largo de tantos años, casi 20 años de gestión del PRO en la ciudad. Entonces, uno se pregunta si estos dimes y diretes de la política interna no es parte de la vieja política. Y en realidad lo que deberían es lavar los trapitos sucios, puertas adentro, pero solucionar los problemas que hay hacia afuera. Porque seguramente Jorge Macri pueda llegar a tener razón en lo que está planteando. Que el canon locativo era muy, muy costoso para la ciudad de Buenos Aires, y que claramente pretende firmar un nuevo contrato. Y detrás de esto vienen toda una serie de análisis respecto a cómo se otorgaron en la ciudad de Buenos Aires a lo largo de estos años diferentes permisos y de cánones que deberían pagarse a la ciudad y cuántos se están pagando hoy. Por ejemplo, es decir, los restaurantes, los bares,
que hay en espacios públicos, que hay en parques de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes saben cuánto pagan de canon locativo? Todo lo que es gastronomía, que hay mucho en espacios públicos, en lugares como Palermo, en museos de la ciudad. ¿Ustedes saben cuánto pagan de canon locativo? Bueno, seguramente cuando esto se empiece a tratar de indagar, se van a encontrar con cánones muy, pero muy irrisorios para lo que es la venta, digamos, o el expendio de esos locales. Entonces, claramente uno empieza a decir, entonces estaba tan bien lo que se hizo antes. ¿Y sabes qué me pregunto de fondo? Lo que está haciendo en este momento Jorge Macri, ¿es solo contra Horacio Rodríguez Larreta? ¿O Larreta era la continuidad del primo de Jorge? Es decir, de Mauricio. Si ustedes creen que Mauricio ha habilitado cosas que hizo Larreta sin que el propio Macri lo supiera. Y la pregunta es si se pagaba tan poco en la ciudad de Buenos Aires de canon locativo de estas empresas, ¿a dónde iba el dinero restante? Es decir, el denominado dinero blue. ¿Qué mantenía el dinero blue? ¿Mantuvo la campaña presidencial de Larreta? Digamos, todas estas son incógnitas que se abren, porque digamos, si el propio jefe de gobierno hoy sale a denunciar esto, me habilita a mí y a cualquier otro comunicador o periodista a hacerse estas mismas preguntas, que seguramente se las hacen ustedes que han sido votantes del PRO durante tantos años en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el esquema de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de 20 años, con 2 años de Macri, 2 años de Horacio Rodríguez Larreta, no fue tan transparente, eso nos están queriendo decir. Y nadie se dio cuenta. La oposición lo denunció durante varias oportunidades, cosas como esta. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes conformaban Vamos Juntos o Cambiemos, que algún atisbo de crítica tuvieron, entre ellos, como te decía, la coalición cívica cuando habló de las grúas, no investigó el resto de los cánones de la ciudad que se otorgaban? Ahora empiezan, digamos, un montón de lo que se denominan fichas dominó, que uno puede llegar a consultarse. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer entonces el resto del denominado Vamos Juntos? ¿Cómo se va a parar hoy la Unión Cívica Radical? Martín Lustó, que casi fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no fue mucho más agresivo respecto a estas cosas que hoy denuncia el propio primo de Mauricio Macri? Continuidad de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué intereses se jugaban también dentro de la Unión Cívica Radical y del esquema de poder de la ciudad de Buenos Aires, que llega hasta hoy? Y por otro lado, después podemos analizar el por qué, digamos, hecho este acto jurídico de no adjudicación, los propios, el propio sindicato de recolectores de residuos le hace el paro que le hace a la ciudad de Buenos Aires, o le empieza a trabajar a reglamento. Eso es harina de otro costal, pero también es parte del mismo problema. Y tiene que ver con la fuerza que se le han dado a muchas empresas en el esquema de la ciudad de Buenos Aires, que tiene justamente negocios transversales. Y esto también hay que decirlo, y hay que analizarlo. Todo esto es parte de lo que estamos viviendo hoy y que es una concatenación de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de los días. Te lo contamos aquí, esto es El Arranque. Una noticia y 1000 puntos de vista. Vos elegís El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica.